compañía del maestro, en compañía del maestro. Entonces Jesús les dijo: vengan a un lugar tranquilo para descansar un poco, en compañía del maestro, un espacio para compartir entre amigos en compañía de Jesús. Idea original de Ángel Robles Topete, desde la Oficina Internacional de las Escuelas de Evangelización San Andrés. En compañía del maestro. Bienvenidos y comenzamos. En compañía del maestro. Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en esta transmisión en compañía del maestro. Como todos los los martes de Cuaresma, que queremos integrar este itinerario de camino hacia la Pascua. Un camino que ciertamente comienza con la Cuaresma, pero que no tiene una dimensión en sí misma, sino es en esa proyección. Gracias por acompañarnos. Hagan posible que otras personas puedan mirar también este mismo programa y en compañía, nosotros mismos, pero también en compañía con Jesús, poder vivir estos momentos tan agradables desde el contexto de la palabra de Dios. Así es de que vayan por su taza, vayan por su cafecito, si es que no lo tienen aún, para decir en compañía del maestro. Y tengo el gusto de estar en esta tarde, en este programa, acompañado por Mari Castañeda, el padre Esteban Godoy. Mari, bienvenida. Gracias, Ángel. Gracias, padre. Pues es un gusto volver a estar aquí de nuevo con este programa en compañía del maestro. Yo creo que toda la semana es el mejor momento sentarnos a tomarnos la tacita de café y pues cada uno de los que nos están viendo también los invitamos para conversar desde esta tarde en compañía del maestro, que sin duda que también hoy tiene algún muy buen mensaje para nosotros. Gracias, Mari, qué bueno que nos acompañas. Padre Esteban Godoy, desde el Gran Buenos Aires. Bueno, con alegría que también está en la noche de Buenos Aires, de Argentina, compartiendo como cada martes este espacio, donde, como venimos viendo desde el principio, Jesús tiene un lugar reservado para cada uno de nosotros, para disfrutar de su compañía. Así que gracias por sumarte, seguir compartiendo para que otros se puedan sumar, incluso después de transmitir el programa, pero para que muchos puedan tener la alegría de estar en la compañía de Jesús. Así que esperemos que este encuentro del Señor nos regale mucha enseñanza y nos ayude a vivir una Cuaresma diferente para vivir una Pascua más intensa. Gracias, Padre Esteban, qué bueno que también nos acompañas. Y saludamos también a quienes no están presentes en el panel el día de hoy, pero que siempre están ahí a la espera, a la expectativa. Hoy no nos acompaña Germán, no nos acompaña Rosy, pero están también parte del equipo. Gracias también a Liliana Sabater, que nos ayuda desde detrás de cámaras, detrás de cada programa hay creación de contenidos y aquellas personas que han hecho posible que llevemos adelante esta transmisión. Y obviamente desde la Oficina Internacional de las Escuelas de Evangelización San Andrés para todo el mundo. De una manera especial y antes de continuar con nuestro programa, poner delante de Dios y ofrecer este momentito de transmisión, de compartir la palabra, ponemos en la presencia del Señor a Pepe Prado. Está, está hospitalizado después de una cirugía, está en un proceso médico que es lento, la recuperación, y esperamos sin duda alguna que la sabiduría de Dios esté en aquellos que lo atienden, aquellos que están al pendiente de su proceso,
y también en él, en la fortaleza para su corazón, para que el Señor siga obrando maravillas como lo sabe hacer. Y nos recordamos también a Martín, que está también en una etapa de convalecencia. Son las cuestiones que nos aquejan en la vida, pero es en el contexto también de seguir compartiendo la buena nueva desde la palabra de Dios. Así es de que encomendamos los que estamos aquí en el foro y aquellos que ya nos sintonizan para que podamos ofrecerle a Dios esta transmisión por estas intenciones. No son particulares, pero sí de una manera cercana en el contexto de las escuelas San Andrés. ¿Por qué? Porque ahí van también todas y cada una de las intenciones que ustedes quieran poner, que también de eso se trata, compartir en compañía del maestro. Bien, pues la semana pasada, en el programa anterior, hablamos de uno de los grandes ejes. Decíamos que la Cuaresma no podemos diversificarla quedándonos con la parte, sino que la Cuaresma, cada una de las partes es un todo también. Y al respecto, hablábamos la vez anterior de la importancia de la oración. Y la propuesta desde nuestra experiencia evangelizadora se desarrolla a partir de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, y les dejamos una encomienda a través de las palabras del Padre Esteban, que era el intento de una lección divina o de una lectura orante de la palabra de Dios, con el capítulo de San Marcos, donde habla de la transfiguración, que fue el evangelio que celebramos en la liturgia este domingo anterior, el segundo domingo de la Cuaresma. ¿Cómo te fue? ¿Lograste emparentarte con esta experiencia orante, con la palabra? No solo la lectura, no solo la meditación, no solo la reflexión, sino llegar al punto de la contemplación incluso. ¿Cómo te fue? Si tienes alguna experiencia para compartirnos, yo creo que sí. Hazlo en el chat que está en la transmisión ahora para que nos digas cómo te fue. Alguna cosita, alguna experiencia que digas, esto yo no lo había percibido y el Señor me lo hizo manifiesto en estos días a través de una lección divina. No somos expertos en ello. ¿Quién puede ser experto en la oración? Es el Espíritu Santo el que viene en nuestra ayuda. Por eso, antes de cualquier momentito de oración, antes de la lectura incluso de la palabra, será menester orar al Espíritu Santo, el que inspiró la Sagrada Escritura, que también venga a nuestro auxilio para estos momentos de encuentro directamente con el Dios que nos habla a través de su palabra. ¿Cómo te fue? Cuéntanos. Nos enriquece porque recuerda que estamos en compañía del Maestro, pero no cada quien. Estamos en compañía entre nosotros mismos también. Así es de que esperamos la riqueza que puedas decirnos a través de unas líneas, a través de un mensaje allí en el chat que está en vivo en esta transmisión. Bueno, el día de hoy, otro de los grandes ejes que podemos abordar y que son clásicos, pero no por esto tendrían que ser avejentados, es el tema del ayuno. El tema del ayuno. Es un tiempo privilegiado, la Cuaresma, de penitencia y de ayuno. Pero ¿qué penitencia espera Dios de aquellos que evangelizamos? ¿Qué tipo de ayuno espera Dios de aquellos que nos dedicamos a compartir la palabra de Dios? Pero también, ¿cuál es el ayuno que Dios, nuestro Padre bueno, espera de todos y cada uno de sus hijos, aunque no sean evangelizadores, aunque no estén compartiendo directamente en algún apostolado? Es decir, que todo el mensaje es para todos y cada uno de nosotros. Claro, en la medida en que cada uno va respondiendo de manera libre al Señor, es en la medida también como va acrecentándose este mismo compromiso. Y el riesgo que corremos sin duda para estas prácticas cuaresmales es que tratemos de suavizarlo, tratemos de acomodarlo a nuestra forma. Y corremos el riesgo de diluir así la propuesta desde la palabra de Dios. Fíjense que hace un tiempito tuve la oportunidad de
entrevistar al padre Fray Nelson, y él me decía algo que se me quedó muy grabado. El evangelio no podemos diluirlo, no podemos acomodarlo de tal manera a como a mí me conviene. Y me decía el ejemplo, Ángel, por ser tu evangelizador, no puede acomodarse para tu ser evangelizador. No de esa manera tan light, no de esa manera tan sutil, que pudiera ser decir, bueno, nos permitimos cosas. ¿Por qué? Porque estamos evangelizando. No, el evangelio, la palabra de Dios, es tal cual para todos. Y por lo tanto, es el marco referencial de toda la práctica que podemos nosotros desarrollar durante la Cuaresma. ¿Cuál es el ayuno entonces que está proponiéndonos el Señor? Y no lo decimos nosotros ahora, está en la misma palabra de Dios. ¿Qué es el ayuno? El ayuno, ante todo, tiene unas 3 dimensiones. Tiene una dimensión de fe. Es creer que lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy proponiéndome a mí mismo, como este itinerario de Cuaresma, por escuchar la palabra del Señor, me va a llevar precisamente a un encuentro, a un contacto con esta realidad divina, con el contacto de su gracia. Y yo creo, la fe me va a unir precisamente a decir, no es algo que voy a hacer solamente y sencillamente pues, para decir, quiero bajar de peso. No, para eso el ayuno no es. Esa es una caricatura del ayuno. ¿Dónde está y cómo está mi fe para creer que esto que yo hago en Cuaresma, en este caso el ayuno, me une en contacto específicamente y cercano con el Señor? También el ayuno requiere de una dimensión de humildad, una dimensión de sencillez, donde como criatura me postro delante de Dios, que es mi creador, y de humildad también para reconocer que lo necesito, que necesito someter mi cuerpo, que la dimensión espiritual, que muchas veces se ensordece por el mundo en el que vivimos, me está llamando precisamente con el ayuno a decir, tienes que abajarte, Ángel, tienes que abajarte, tienes que alcanzar esa parte de reconocer que necesitas tú más del ayuno que incluso Dios mismo. Y en eso va unido a una experiencia también de humildad. Y la humildad no entendida como algo que te abaja, no. La humildad es como aquello que te lleva a reconocer que puedes dar el fruto suficiente con aquellas prácticas que estás llevando a cabo. Pero también con todo esto, el ayuno nos tiene que proponer en sí mismo una total dependencia de Dios. Solo dependo de Dios. Jesús nos lo va a expresar cuando habla de las tentaciones en el desierto, en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de San Mateo, sobre todo, cuando dice, no solo de pan vive el hombre, vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, vive de aquella palabra que bendice la tierra para que produzca pan. De eso es de lo que vive el hombre. Ahora, fíjense que hay unos textos en la Sagrada Escritura que pareciera, yo encontré esto como una dinámica, un movimiento del hombre hacia Dios a manera de reclamo. Pero después viene la respuesta de Dios a manera de corrección y de camino trazado de cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Fíjense que en el profeta Isaías, por ahí en el capítulo 58, hay como una queja del hombre, del ser humano, que se pregunta a sí mismo y dice, lo leo, aquí lo transcribí, dice, ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? No es como reclamarle a Dios, a ver, yo estoy haciendo las cosas, pero tú como que no te das cuenta. ¿Por qué ayunamos si tú no lo ves? Nos afligimos y tú no lo reconoces. Fíjate. Y después viene de parte del Señor como que la respuesta. Ese es el movimiento que a mí me gusta. ¿Puedes acercarte a Dios para preguntarle, para reclamarle incluso? Sí, qué bueno. Pero también atento a la escucha para, de parte de Dios, saber qué es lo que quiere decirnos. Y dice el Señor allí, ayunan
para entregarse a pleitos y querellas y para golpear perversamente con el puño. Ah, qué fuerte es esto, y lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque no es mi reclamo solamente, sino ahí viene la respuesta de parte de Dios. Ayunan para entregarse a pleitos y querellas y para golpear perversamente con el puño. No ayunan como en esos días si quieren hacer oír su voz en las alturas. Y después ya va a venir la pregunta de parte de Dios. ¿Acaso es el ayuno que yo quiero este? El ayuno que los lleva a hacer las cosas diferentes a mi plan. Ese es el ayuno. Quiere decir que con el ayuno no es que le estemos haciendo un favor a Dios, fíjate. Yo así lo entiendo. No es necesariamente un favor a Dios. ¿Qué le podemos aumentar a Dios si yo dejo de comer alimentos? Porque también eso es maquillaje. A veces decir, bueno, vamos a jugar como a la cuaresma. Perdón que lo diga de esa manera, pero son experiencias que yo mismo hacía y que yo mismo vivía, ¿eh? El juego a la cuaresma es, bueno, me voy a abstener de comer algún dulce, para no poner ejemplos y dar ideas. Te privas de algo, pero después, en todo el año, continúa la misma cuestión. Dices, ya fue la cuaresma. Y para mí eso es como jugar a la cuaresma. Maquillarla, dirá Papa Francisco también. En fin, este es uno de los grandes ejes que a veces dicen, no, es que el Señor me permite, bueno, es que yo no tengo la edad, es que yo ya estoy enfermo. Sí, pero ese es el ayuno que Dios quiere. O hay otras formas, y no solamente en el contexto corporal, por ejemplo, para ayunar. Me quedo con esta pregunta y se las dejo para darle pie a la continuidad de nuestros contenidos. ¿Ese es el ayuno que yo quiero? Es una pregunta de Dios directamente para ti ahora. ¿Será el ayuno que Dios quiere el que tú estás haciendo al día de hoy? ¿O nos dejamos enriquecer por aquellos que nos aventajan en este itinerario espiritual delante de la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el Papa Francisco al respecto? ¿Qué nos dice? La cuaresma es desierto, es el tiempo para renunciar, para desconectarnos del teléfono móvil. Y no me refiero a incomunicarte, no. Aquello que viene a ser superfluo, aquello que viene a ayudarnos a gastar el tiempo en cosas que no son. El tiempo es, dice el Papa Francisco, para renunciar a palabras inútiles. Y ya nos está dando pautas también para decir cómo es que podemos ayunar. Ya van dos cuestiones. Tiempo para desconectarnos, por ejemplo, del teléfono, que nos esclaviza más allá de lo necesario, más allá. Es tiempo para renunciar, dice el Papa Francisco, a palabras inútiles, a rumores, a hablar y dar el tú nomás como prejuicios de los demás. Es tiempo para dedicarse a una sana ecología del corazón, dice el Papa Francisco, a hacer un alto en aquella desmedida violencia verbal que muchas veces nosotros también practicamos, sin querer, pero queriendo. Y no estoy haciendo referencia a ningún programa de televisión de comedia, no, pero es sin querer, pero a veces, ¿cuántas veces es queriendo? Y entramos en esta violencia verbal con palabras ofensivas, con palabras nocivas, no necesariamente con palabras disonantes, con palabras malas, como llamamos, pero con palabras vanas, que sin ser malas en sí mismas, pueden estar mal utilizadas. No será ese ayuno el que yo quiero, vuelve a decirnos el Señor. Vuelve a decirnos para que estemos atentos en las cosas prácticas que como cristianos de a pie, no estoy hablando ahora como evangelizadores, es para todos, pero desde el cristiano de a pie, no podrás entrar en esta dimensión de ayuno. Vamos a compartir qué más podemos aterrizar respecto a estos presupuestos que les hemos ya planteado al inicio de nuestro programa. Le dejo la palabra, Padre Esteban, adelante con lo que nos
quieras compartir desde la experiencia propia o de la experiencia que has tenido por otras personas. Adelante, Padre Esteban. Bueno, gracias, Ángel. Creo que hay algo que es fundamental, que es entender el sentido profundo y verdadero del ayuno, ¿no? En esta pregunta que aparece en Isaías, ¿es este el ayuno que yo quiero, no? Digo que suena a reproche, pero que también suena a esperanza. Ese Dios que ama tanto a su pueblo, que no quiere que su pueblo se desvíe del camino. Entonces hay que empezar a ajustar, hay que empezar a ajustar las clavijas para que el instrumento suene bien. Entonces, fíjense, hay una hermosa meditación del Padre Cantalamessa, hoy Cardenal Cantalamessa, que nos puede iluminar y nos puede ayudar a comprender verdaderamente cuál es el ayuno que a Dios le agrada, qué es lo que Él está esperando. Porque nosotros nos podemos preguntar, pero no simplemente quedar con apreciaciones personales. No es lo que yo interpreto, no es lo que determinada persona interpreta, ¿qué es lo que Dios quiere? Ese Dios que me susurra en el corazón, ese Dios que me va hablando, ese Dios que me va animando a hacer un camino de su mano. Entonces, cuando nosotros hablamos del ayuno, muchas veces lo asociamos con esto que nos decía recién Ángel, ¿no? Del privarnos de comer algo, bueno, no como carne, no tomo esta bebida, no como esta comida, pero después por otro lado hacemos las cosas completamente mal. Entonces yo creo que el tema del ayuno es una realidad que nos invita a profundizar la realidad más grande de la Cuaresma, que es la conversión. Ese itinerario que Dios nos está planteando desde el miércoles de ceniza. En ese mensaje que nos regalaba el Papa Francisco para este año, que si no lo leíste todavía, te aconsejo que lo leas, que lo reces durante todo este tiempo, porque ahí hay pistas muy interesantes y muy fuertes. Vivir la Cuaresma como conversión, y donde tanto la oración y el ayuno y la limosna nos van a ayudar a nosotros a entrar en esa dimensión de conversión. Entonces fíjense lo que nos decía Cantalamessa. Generalmente, dice Cantalamessa, con la palabra ayuno se pretendía no solo limitarse a los alimentos y a las bebidas y abstenerse de carne. Este ayuno, dice Cantalamessa, conserva todavía su validez. Y eso es una realidad, porque muchas veces, y acá abro un paréntesis, lo que decía Cantalamessa, algunos malinterpretaron a Francisco diciendo, no, él viene a sacar el ayuno tradicional como lo conocemos. No, Francisco viene a profundizar, nos viene a ayudar a entender mejor el mensaje. Y no es quitar una cosa u otra, no es que, bueno, a partir de ahora la iglesia me dice que no ayune más de carne y que puedo hacer cualquier cosa. No, es encontrar el sentido. Y fíjense qué lindo lo que dice al respecto de esto Cantalamessa. Este ayuno alimenticio conserva su validez y es altamente recomendado. Naturalmente, cuando la motivación sea religiosa y no sea solamente una cuestión higiénica o estética. Hoy está de moda esto del ayuno intermitente. Entonces, claro, algunos se lo plantean como la eterna Cuaresma, y no va por ahí, porque la motivación no es un encuentro pleno con el Señor, sino que es una cuestión más bien física, que bueno, verme bien, sentirme bien, es válido, pero uno tiene que tener en cuenta que este ayuno que nosotros estamos reflexionando hoy tiene como una pista de aterrizaje mucho más grande, porque nos lleva derecho al corazón de Dios, adentrarnos como hijos en ese Dios que nos está Parece que tenemos ahí un problemita con el internet, con el Padre Esteban. Bueno, siguiendo la línea de lo que nos compartía con el mensaje, con esta propuesta, con esa reflexión del Padre Cantalamessa, el tema del ayuno, no es sencillamente un aspecto de privarse de comer alimentos como tal. Porque aún por salud, uno entra en regímenes alimenticios, es decir, entras en procesos, en planes alimenticios. No se refiere a eso solamente, ni tampoco es cancelarlo,
El tema del ayuno es aquello que nos está haciendo solamente maquillarlo, como decía anteriormente con la reflexión del Papa Francisco. Es, ante todo, una forma necesaria y significativa de ayuno. Sobre todo con una palabra que nos puede ayudar bastante a nosotros. Hoy, esta forma más necesaria y significativa de ayuno la pudiéramos identificar o llamar sobriedad. ¿Qué es la sobriedad? La conciencia que aún gustando de aquellas cosas que son permisibles, que son permitibles también, yo no me enajeno de las situaciones. Yo mantengo la sobriedad. Y en eso tendría que entrar como un bastidor lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Es decir, privarnos voluntariamente de pequeñas o grandes comodidades, por ejemplo. Eso es una sobriedad también que se empieza a vivir. Privarnos de aquello que resulta muchas veces hasta inútil. Y no me refiero sencillamente a los momentos, por ejemplo, de descanso, no. Se puede renunciar a las cosas que sobre todo, muy en el fondo, sabemos que son hasta dañinas. Una comodidad superflua, una comodidad tan superficial que dice, me lleva a mirarme a mí mismo. Soy yo, solamente yo y después yo. Y el padre Canta la Mesa vuelve a poner en el renglón el texto que yo leí al inicio, pero él le da continuidad, porque es la misma palabra, es la misma pregunta que hace el profeta de parte de Dios y que dice, ¿acaso el ayuno que quiero no es este? Que compartas tu pan con quien tiene hambre, que lleves a tu casa a los desafortunados privados de techo, que cuando veas a uno desnudo, tú lo cubras y que no te escondas a quien es carne de tu carne. Es la respuesta de Dios y lo podemos encontrar ahí en el profeta Isaías en el capítulo 58. Semejante ayuno, va a decirnos el Padre Canta la Mesa, también es una contestación a una mentalidad consumista. Curiosamente, aquí en México, sobre todo, y en más países, más lugares de América Latina, la comida más cara durante el año es la comida de Cuaresma. Es la comida que tiene que ver con los productos del mar. Se encarecen de manera desproporcional. Y entonces dices, ¿y el pobre va a alcanzar a poder ayunar, a poder abstenerse, por ejemplo, de la carne? En un mundo que está hecho a la comodidad, a la ley del menor esfuerzo, al contexto de no querer sufrir, estamos llamados a renunciar a ello. Saber prescindir de algo, abstenerme de recurrir siempre a la solución más cómoda, por ejemplo, de elegir lo más fácil, lo más cómodo, el objeto de mayor lujo. Esa es la sobriedad que Dios está esperando en nosotros, como ayuno también, como parte de nuestras penitencias cuaresmales. Hay una cosa muy interesante que también puede entrar aquí para hablarnos del ayuno, que es el ayuno de imágenes. Más necesario que el ayuno de los alimentos es hoy también el ayuno de imágenes, nos va diciendo el cardenal Canta la Mesa, porque vivimos en una civilización de la imagen, nos hemos convertido en devoradores de imágenes por la televisión, la prensa, la publicidad, las redes sociales. Dejamos entrar imágenes en abundancia dentro de nosotros. Muchas de estas imágenes pueden ser intensas, llenas de violencia, llenas de maldad. Bueno, con esas imágenes, ¿qué estamos permitiendo? Que se modifique nuestra forma de pensar, nuestra forma de percibir la realidad, nuestra forma de ver la vida. ¿Cuántos programas, por ejemplo, tenemos acceso en la televisión abierta
y donde yo he dicho en más de alguna ocasión, te dan ideas de cómo delinquir. Son ideas. ¿Cuántas veces son cuestiones que dices, yo no había pensado en eso? Y entró por las imágenes. Imágenes nocivas. No será posible que podamos ayunar de este bombardeo de imágenes. Si no creamos un filtro, dice el padre Cantalamessa, una barrera, reducimos en breve tiempo nuestra imaginación y nuestra alma a un vertedero. Es un vertedero de imágenes, muchas de ellas nocivas. Las imágenes malas no mueren en cuanto llegan a nosotros, permanecen en nuestra memoria y se fermentan. ¿Por qué? Porque no solamente te quedas con la imagen de manera pasiva, llega un momento en que te vuelves un agente activo dentro de esas imágenes. Y ahí es donde comienza realmente una situación de dependencia, una situación de alteración en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas. Se transforman así en nosotros en impulsos para la imitación y nos van condicionando para desarrollar nosotros tal o cual actividad. Eso es una forma de ayunar muy concreta. Ayunar de las imágenes, sobre todo las imágenes nocivas. Conozco personas que han hecho el ayuno, llamándolo así, diciendo es tiempo de Cuaresma y voy a cerrar todo contacto con mis redes sociales. Bueno, no es que las redes sean malas, podemos utilizarlas para mal, es diferente. Hoy mismo estamos transmitiendo nosotros a través de una red, a través del mundo digital, del mundo virtual. Y no necesariamente es una maldad, ¿sí me explico? Entonces, ¿por qué no decirle, Señor, te ofrezco en este tiempo de Cuaresma el ayuno de las imágenes nocivas? Otro tipo de ayuno, nos habla el padre Raniero Cantalamessa, es el ayuno de las palabras malas. Las palabras malas. Otro de estos ayunos alternativos o complementarios, diría yo mejor, ayunos complementarios que podemos hacer durante la Cuaresma es el de las palabras malas, dice el padre Cantalamessa. San Pablo recomienda diciéndonos, ninguna palabra mala salga ya de tu boca, sino más bien palabras buenas que puedan servir para la necesaria edificación y provecho de los que escuchan. Palabras malas no son solo las palabrotas o las malas palabras, así llamadas en nuestros lenguajes cotidianos. Son también las palabras cortantes hacia una persona en una conversación. Son palabras negativas que ponen de manifiesto sistemáticamente el lado débil del hermano. Palabras que siembran discordia, palabras que generan sospechas. En la vida de una familia o de una comunidad, estas palabras tienen el poder de cerrar a cada uno hacia sí mismo. La dices, la pronuncias, se la diriges a alguien y te cerraste para la acción fraterna del hermano. Santiago en su carta decía que la lengua está llena de veneno mortal. Sí, con la lengua podemos bendecir a Dios o maldecirlo también. En el Evangelio, también en San Mateo, figura una palabra de Jesús que ha hecho temblar a los lectores del Evangelio de todos los tiempos, Pero yo les digo, va a decir Jesús, que de cada palabra inútil los hombres darán cuenta en el día del juicio. ¡Ay, qué fuerte sentencia de Jesús! Pero yo les digo, de cada palabra inútil los hombres darán cuenta en el día del juicio. Jesús no tiene intención de condenar con esto, no. No, nos está señalando la gravedad de utilizar mal las palabras.
Yo he dicho en algunas ocasiones esto. En el sentido estricto, no hay palabras malas como tal, sino sino palabras mal utilizadas. Y por lo tanto se convierten en palabras malas o en malas palabras. Las palabras inútiles nos pueden llevar a la constante negación del otro frente a mí. Son las cuestiones que nos va abordando el Padre Cantalamessa, en esta catequesis. Y llegando ya al Padre Esteban, no sé si estabas ahí al pendiente para recapitular, para retomar. Hablamos ya de las dos formas del ayuno que nos sugiere el Padre Cantalamessa ahí en su alocución, para decirnos la importancia de ayunar de las imágenes nocivas y de las palabras malas o de las malas palabras. Padre, si quisieras completar en este espacio que dependemos del hilito del internet y así estamos, ¿verdad? Para seguir compartiendo. Padre. Estamos con cortes de luz acá en Argentina y justo se cortó la luz. Pero bueno, ya volvió. Lo bueno es que podemos retomar. Sí, puedes seguirlos por el teléfono. Y qué interesante esto de Cantalamessa, ¿no? Esta distinción de cómo aplicar bien nuestras palabras. Recién nos hablaba de la imagen, ahora nos habla de las palabras. Evitar en este lenguaje que también va implementando Francisco, esto de los cuchicheos, del hablar del otro. Como nos decía recién Ángel, no solamente evitar las palabrotas que de alguna manera se han transformado como en una manera hasta cultural, digamos, de referirnos, y lo hemos naturalizado como tal, pero también hay algo que es más grave, ¿no? Que es más doloroso. En un momento, Cantalamessa lo dice, hay palabras que duelen más que un puñetazo, dice él. Cosas que a veces nosotros decimos muy a la ligera, que sea una opinión de un hermano o algo que nosotros vemos, que quizás sin tener la panorámica o la totalidad de la vida del otro, muy a la ligera soltamos. Y leía Cantalamessa y me acordaba de un cuento que hemos trabajado aquí en la comunidad, de aquella mujer que se va a confesar y le dice al padre, después de tirar todos sus pecados, bueno, hay uno que no es tan importante, es que a veces hablo mal del otro, ¿no? Y el padre con mucho atino le dice, bueno, agarrá un almohadón de plumas, anda a tu casa a buscar el almohadón, abrilo y volvé con el almohadón sacudiéndolo. Llega a la parroquia y el padre dice, bueno, ahora anda a juntar las plumas. Y a veces nos pasa eso, ¿no? Y yo creo que esta invitación que hace Cantalamessa de cuidarnos también en nuestras formas de hablar, insisto, no solamente por el vocabulario de malas palabras o palabrotas, sino esas palabras que a veces soltamos al viento sin discernir, sin pensar qué repercusión tiene, qué dolor van a causar en el otro. Y qué bueno sería que en este tiempo de Cuaresma nosotros nos detengamos un poco a reflexionar en ese punto. ¿Qué es lo que vemos y qué es lo que decimos? Cantalamessa en un momento va a citar en esta reflexión a un gran filósofo, Feuerbach, y él va a decir que lo que comes, en el contexto de filósofo materialista, lo que comes te define. Y Cantalamessa dice, bueno, lo que mirás te define. Hoy podríamos nosotros pensar eso. ¿Qué es lo que nos está definiendo a nosotros? ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo nos comunicamos? Y eso habla más de nosotros mismos que de los demás. Entonces, qué bueno sería que en este tiempo de Cuaresma nosotros reflexionemos en este punto y nos dejemos interpelar profundamente. Bueno, ¿no tendré que cambiar estos aspectos de mi vida? ¿No sería bueno, en vez de solamente ayunar de carne, ayunar de todas estas cosas que causan tanto dolor a mí mismo y a los demás? Y sin duda sería mucho más fructífero, ¿no? Y dedicarnos más a la palabra de Dios. Evitar esas palabras de más y centralizar nuestra vida en la palabra de Dios. En ese Dios que susurrando al corazón nos quiere ir transformando,
nos quiere ir ayudando a vivir esta vida de plenitud para la cual Él nos ha creado. Entonces, simplemente como ir redondeando este aspecto de Canta la Mesa, las dos realidades, ¿no? ¿Qué ayuno hoy que está pidiendo hacer el Señor? Quizás esto que les explicaba recién Ángel, de las imágenes. ¿A qué le estás dedicando tiempo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué te está definiendo de acuerdo a lo que miras? Y, por otro lado, ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Con qué te estás inundando? ¿Con qué sonidos te estás inundando? Fíjense, nosotros vivimos una cultura muy particular. Por un lado es una cultura de imagen y hemos perdido, yo se lo decía esto a la gente el domingo, la capacidad de hacer silencio, la capacidad de escuchar. Y Jesús le encanta esto de llevarse a los discípulos en silencio, a la soledad, a escuchar, a mirar, porque ahí va ganando profundidad el discípulo. Dios quiera que este tiempo de Cuaresma para nosotros sea un tiempo de ganar profundidad en este aspecto. Silenciar el exterior, silenciar el corazón, escuchar la palabra y aprender a purificar también nuestra mirada. Así que bueno, simplemente creo no olvidarme de nada, de lo que estaba ahí propuesto por Canta la Mesa y de lo que pude escuchar ahí en el medio del corte de luz. Pero hay una riqueza linda que nosotros tenemos que como cristianos entender. El ayuno de carne es bueno, porque nos va a ayudar a crecer en nuestra humildad, en la sencillez, pero el ayuno nos tiene que abrir el corazón al otro con mayúscula, pero también al otro con minúscula, a Dios y al hermano también. De nada sirve que yo no coma carnes un viernes si yo después descuartizo a mi hermano con mi palabra, si no tengo un gesto de caridad con aquel que tiene una necesidad. Entonces, creo que se abre para nosotros como un abanico interesante de reflexión para poder ahondar en este criterio que la Iglesia nos propone vivir como un camino también de santidad para todos nosotros y que no quede reducido solamente a este tiempo litúrgico tan hermoso, sino que también se vaya haciendo hábito en nuestra vida cotidiana. Así que bueno, gracias por este espacio y por la paciencia de entrar y salir con los cortes. Gracias, Padre. Gracias a ti que nos acompañas, sin duda. Bueno, vamos a ir a hacer un pequeño espacio de un minutito, pero antes, Mari, estuviste al pendiente de los mensajes por allí. Cuéntanos, a ver, de dónde nos están acompañando, porque estamos en compañía del Maestro. Adelante, Mari. Bien, tenemos ahí algunas personas desde California, Sandra Alfaro desde California, nos están viendo de Nipomo, nos dicen que es muy buena reflexión. Nos están viendo también desde Argentina, de Yuyuy, Argentina, y pues ahí tenemos varios comentarios, pero son las personas que pues nos están viendo desde lejos. Entonces, es lo que me aparece ahorita aquí en el teléfono. No sé por ahí si ahí tengan ustedes algo más. De Ecatepec también está presente. Sí. Que dice aquí, Ali Mabel dice que no me quede en el qué bien estamos aquí, salir a la periferia, hablar de Jesús vivo, presente, obrando. ¿Lo conoces? Haciendo alusión a lo que decíamos al inicio, por lo que comenta es en relación a la transfiguración, ¿verdad? Una experiencia. Qué bueno, Ali, que nos compartes esto, ¿verdad? Que no me quede yo en la expresión esta de Pedro, haciendo la mía. Qué bien estamos aquí, ¿verdad? Sino salir a la periferia, etcétera. Déjeme ver, que Dios los llene de bendiciones, de Jujuy, Argentina, si ya lo dijiste. Hay varios de Argentina. Berta Delgado, buenas tardes desde San José Nipomo. Verónica Chávez, saludos. Orando por Pepe, gracias, sí. Araceli Sánchez, por allá también de Virginia. Hola, buenas noches a todos ustedes. Evelia Cortés, ahí nos pone manitas. Hola, Mari, por ahí. Ah, pues ahí la Verónica te saludó. La Verónica es una expresión así, centroamericana. Y Verónica es centroamericana, por eso lo dije así. Déjenme ver qué más tengo aquí. De León, también Víctor Manuel, saludos Ángel,
Mari, Padre Esteban, desde la parroquia San José Obrero. Saludos, hermanos, desde Los Ángeles, Marlene Beliz. Bessie, allá en Nueva Orleans. Qué gusto verte, Bessie, saludarte. Ella nos manda bendiciones aquí. Eva Ríos, buenas tardes y bendiciones para todos. Eva Cisneros de Nipomo. Clarita Ángel, bendecida tarde en Cristo, nos dice. Araceli Sánchez ahí puso estrellitas. Bueno, ya lo demás creo que lo pusiste, lo dijiste, Mari, al respecto. Clarita ahí está orando, nos pone una imagen. La Dios de Catepec, ya lo dijiste, ¿verdad? También. Sí, Bueno, Telia de Cristina Muskegon, desde Buenos Eva Aires. Ríos, Eva Ríos de Muskegon, allá en Michigan. Saludos para allá también, cómo no. Marta López, muchas gracias, especialmente en este tiempo que salimos a encontrarnos con los hermanos para vivir juntos en el camino hacia la Pascua. Es importante no perder el final, la meta. La meta de la Cuaresma es la Pascua. Ya desde la preparación de una fiesta estamos contentos, estamos alegres, pero allá vamos. Ricardo Correa, quién sabe de quién sea esposo, ¿verdad, Mari? Ay, Saludos, ¿quién? excelente equipo, dice allí. Muchas gracias. Nicomedes, saludos desde Callahan, en Georgia. Lorena Cabrera, saludos hermanos, un fuerte abrazo para Mari, Ángel y Padre Esteban. Dios les bendiga allá en Nipomo. Gracias, Lorena. Déjenme ver quién más. Hay muchos aquí. Saludos hermanos, un fuerte abrazo. Saludos desde Callahan, también Gerardo Gutiérrez. Saludos, María del Carmen Pirali. Saludos al Padre Esteban, gran pastor, te dicen, Padre. Marta Vera es mi cuñada. Bendiciones para todos, Escuela San Andrés. Gracias, ahí está viéndolo también. Lili Rosales, qué gusto, Lili, por allá en Kansas. Qué bueno que nos sintonizas. Gracias por tus saludos. Aquí estamos. Bueno, oigan, qué chévere, qué bueno que nos compartan por allí. Y qué bueno estos comentarios. Todos son buenos, pero estos que se refieren a la tarea, a la actividad, eso nos ayuda también para decir, estamos caminando juntos en compañía del Maestro. Federico Hernández, muy bonita reflexión sobre el ayuno. Dios les bendiga desde Memphis, en Tennessee. Rita García, bendiciones para todos desde Dalton, perdón, no Delton, sino Dalton, en Georgia. Bueno, les invito, hermanos, aquí en el panel, Padre, Mari, y a todos, que vayamos a un pequeño cortecito de un minutito y poquito más para volver aquí en compañía del Maestro. ¿Ok? Entonces, no se nos desconecten, regresamos. En compañía del Maestro. En compañía del Maestro. En compañía del Maestro. En compañía del Maestro. Muy bien, volvemos a nuestra transmisión en vivo en compañía del Maestro y en compañía entre hermanos, ¿ok? Desde la Oficina Internacional de las Escuelas de Evangelización San Andrés. Pues llega un apartado también, y Mari tiene esta encomienda al día de hoy de compartirnos cómo se puede ayunar. Ya hemos dicho bastante en cuanto a contenido, presupuestos, desde la palabra de Dios, las palabras o la recomendación del Papa Francisco también, del Padre Cantalamessa, que solo recordar, Padre Raniero Cantalamessa es el predicador de la Casa Pontificia. Ha sido el predicador por muchos años, desde el Papa Juan Pablo II, después con el Papa Benedicto y con el Papa Francisco. El Padre Cantalamessa dicta los ejercicios espirituales durante la Cuaresma a
a la curia en Roma, a los responsables de los diferentes organismos en la Santa Sede, incluyendo el Papa, y también durante el Adviento. Y para que lo ubiquemos en vivo, síganlo por ahí el Viernes Santo, le corresponde también, él hace la homilía en la celebración de la Pasión del Señor. A mí me gusta escucharlo incluso en el italiano porque lo habla muy despacito y es muy comprensible porque es la palabra viva que se va escuchando de su parte, y es el Padre Canta la Mesa, predicador que hace la reflexión de la palabra el día Viernes Santo en la Basílica, o en la celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro. Mari, ¿cómo podemos ayunar? A ver, Gracias, ayúdanos. gracias, Ángel. Bueno, pues de acuerdo a lo que nos estuvo compartiendo el Padre Esteban y tú mismo, Ángel, pues podemos pensar que Dios nos está invitando a hacer un ayuno especial, aparte del ayuno normal de alimentos que ya se estuvieron tratando, pues, pero algo que nos lleve mucho más allá, que nos lleve a relacionarnos mucho mejor. Y de lo que ya estábamos viendo, pues hay algunas propuestas que quizá valga la pena que la retomemos en la semana y luego la siguiente semana nos compartan cómo les fue. Pues una de ellas que se estuvo insistiendo mucho, ayunar de imágenes que nos contaminan, ayunar de esas imágenes que nos contaminan y quizá olvidarnos un poquito de las redes sociales, de ver tantas violencia, tantas cosas, y pues mejor poner nuestros ojos en la palabra de Dios y ahí bloqueando. Creo que eso nos daría bastante fruto. Ayunar, otra de las formas, ayunar de las palabras hirientes, para en lugar de esas palabras hirientes, bendecir. ¿Cuántas veces las personas que tenemos más cercanas nos hablan y en lugar de contestarles amablemente, quizá porque andamos tensionados y todo, así volteamos, ¿qué quieres? Entonces, y ya desde ahí estamos lastimando con ese simple hecho. Entonces, ayunar de esas palabras hirientes para bendecir, para hablar bien de las personas. Ayunar del inconformismo en que tantas veces nos vamos sumergiendo para volvernos agradecidos de todos los dones que recibimos de Dios. A veces vivimos más Dios viendo lo que nos falta y no nos damos cuenta de todos los dones recibidos. Entonces, ayunar de este inconformismo, ayunar del pesimismo para aprender el camino de la esperanza. Quizá ahorita por las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial, de repente sí nos entra este pesimismo, entonces ayunar de ese pesimismo. Cuando vengan esos momentos, ayunar de ese pesimismo para llenarnos de esperanza, de confiar plenamente en la providencia de Dios, en la misericordia, en la protección de Dios. Ayunar también de las quejas constantes para aprender a vivir más y a ver más las manos de Dios en todo lo que hacemos, en todos los momentos de nuestra vida. Un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, un Dios que camina junto con nosotros paso a paso. Dejarnos de esas quejas para mejor descubrir el Dios que va caminando conmigo. Ayunar también de tantos ruidos vacíos para gustar del silencio. El silencio donde voy a encontrar a Dios. El silencio donde voy a permitir que Dios susurre directamente a mi corazón. Otra forma, ayunar de las tristezas y amarguras, que bien es cierto que en nuestra vida podemos tener tristezas, problemas, pero en lugar de estar ahí cada vez sumergiéndonos más en la tristeza, vivir la alegría del Evangelio, la alegría de sabernos hijos muy amados por Dios. Yo creo que ante cualquier situación de tristeza o de amargura, si me dejo experimentar esa presencia de Dios en mi vida como papá, va a transformar totalmente esta parte. Ayunar de los egoísmos, ayunar de la autorreferencialidad para descubrir más la necesidad del otro, dejar de pensar más en mí, dejar de pensar qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo, para irme un poquito más a las necesidades del otro, a la necesidad del que me necesita. Y algo bien importante también,
ayunar de la falta de perdón para aprender a ser artesanos de la reconciliación, ayunar de la falta de perdón. El padre Esteban decía que el ayuno nos profundiza para vivir más grandemente la cuaresma, pero con un proceso de conversión. Nos ayuda a profundizar. Entonces, fíjate, ayunar de la falta de perdón, esto nos va a llevar a la conversión durante la cuaresma para vivir ese momento precioso de la Pascua. Pues estas son algunas de las formas que nos están proponiendo tanto el cardenal Cantalamessa como el Papa Francisco, pero cada uno lo más importante es decir, bueno, yo voy a hacer este programa de ayuno y ojalá y la próxima semana nos compartan qué fue su ayuno que hicieron y cómo les fue. ¿Qué te parece, Ángel? ¿Qué te parece, padre? Sí, pues vamos dejando esta propuesta, que de eso se trata, de hacer un camino juntos, de acompañarnos. No de que te digamos cómo lo hagas, no. De que buscamos acompañarnos mutuamente, en compañía de Jesús, que es el Maestro y que nos va dando la pauta, sin duda nos va dando la gran propuesta desde su palabra o con su palabra, y que nosotros nos podamos hacer fuertes unos y otros en este camino que no es fácil, no es fácil, pero ahí está la propuesta, que yo sí se la tomo a Mari, ojalá y también cada uno de ustedes que nos están escuchando de manera directa o diferida, no importa, decir cuál va a ser tu ayuno en lo que va de la cuaresma. O sea, no estamos hablando de cosas que se hagan semanalmente, no. Por razones de tiempo se presentan en cierto espacio de los programas, pero es algo que decíamos desde la vez anterior, es algo que va entretejido. La oración no puede estar ausente en el ayuno y el ayuno no puede ser ausente también de una práctica oracional. Entonces, llevamos estos dos ejes ya que se van entrelazando. La siguiente semana, ojalá, sin querer entrar en falsas humildades, porque a veces nos cuesta trabajo el compartir. Digo, no, yo no digo que hice de esta manera porque, pues, para que no se vea que yo sí lo hice y otros no. No, en esta confianza de compañía, poder compartir y decir, mira, yo intenté, me esforcé en el ayuno de estas propuestas que escuchamos en el día de hoy. A lo mejor de imágenes, a lo mejor de palabras inútiles, a lo mejor de palabras malintencionadas, que nos vamos a abstener. Bueno, compártanos, vamos haciendo este itinerario, y como no podemos hacerlo solo, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Poner en el corazón de Dios nuestro corazón, a decirle, Señor, no sé cómo vivir la cuaresma, la venía viviendo de una manera pues tradicional por calendario, porque de alguna manera me lo dicen, pero hoy yo puedo asumir otras sugerencias desde la misma palabra. No estamos diciendo cosas nuevas ni estamos reinventando el evangelio, no. Ahí está en la misma palabra. El ayuno que yo quiero es la disponibilidad para el otro, por ejemplo. Entonces, les dejamos esa encomienda, nos la dejamos también a nosotros mismos. Padre, vamos haciendo un momentito de oración por esta intención en general y por las intenciones particulares que las personas, sin expresarlo a lo mejor, están allí mirando en el programa, están siguiéndonos, y que sea en el corazón de Dios que podamos poner nuestro corazón. Adelante, Padre. Bien, te invito a que si en tu casa tenés cerquita la palabra de Dios, la tomes en tus manos, la apoyes en tu corazón. Vamos a pedirle a Jesús que ese tiempo de gracia que nos regala, ese tiempo que nos ayuda a preparar interiormente el corazón para vivir, como venimos diciendo desde el primer encuentro, una Pascua diferente, más profunda. Sea un momento en donde nosotros nos dejemos tocar las fibras más íntimas del corazón. Incluso aquellos rincones que todavía le tenemos un poco como escondidos a Jesús, como intentando escondérselos, para que Él los transforme. Esta cuaresma dé buenos frutos en nosotros y que todas estas prácticas cuaresmales que estamos viendo hoy, que
que vamos a ir viendo en los próximos encuentros no sean en nosotros un simple maquillaje, como nos decía antes. Por eso, Jesús, en esta noche, en esta tarde, queremos pedirte que nos adentres cada vez más en este tiempo para que nuestro corazón se abra a vos y al hermano, para que podamos vivir la gracia de la conversión y para que dejemos este tiempo echando raíces hondas en nuestro corazón de frutos abundantes para tu gloria. Te pedimos por todas las intenciones que estos hermanos fueron compartiendo, por todas las que quedan en el corazón. Te pedimos para que como humanidad sepamos volver a vos especialmente en esta gran invitación que es la Cuaresma, volver a vos de todo corazón. Y a María, nuestra Madre, ella que nos señala siempre el camino para acercarnos a Jesús, nos ayude y nos siga señalando la manera de acercarnos a vos. Por eso nos tomamos fuerte de su mano y le pedimos que nos conceda la alegría de saber que ella está intercediendo por cada uno de nosotros. Querido hermano, que este Jesús que tenés en la mano, Jesús palabra, te siga hablando, te siga susurrando en el corazón y te siga enseñando el camino para vivir la plenitud para la cual Él te creó. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a ir cerrando nuestra transmisión, nuestro programa de esta jornada. Es una gran encomienda, pero es desde la palabra de Dios. Repito, sí, la Cuaresma es un tiempo privilegiado, pero no es exclusivo. Yo recuerdo en los viajes que he tenido la oportunidad de ir a compartir la palabra de Dios en Polonia, allá por una disposición del episcopado, todos los viernes es abstinencia. Es abstinencia. Y lo llevan así. Sí, cada episcopado en el mundo tiene esas potestades y allá es algo interesante. ¿Por qué? Porque no es que yo cuando llego digo, no, pues yo no sigo esto porque yo vengo de América. No, te haces en el contexto y te va ayudando, vas esperando incluso ya ese día para decir, hoy es la abstinencia. ¿A qué me está llamando el Señor con la abstinencia corporal? Me está llamando a algo más significativo, más profundo, de mayor provecho. Y con esto quiero ir haciendo yo la conclusión como en una expresión, como en un gran enunciado, como en los programas anteriores, para sintetizar de alguna manera, no porque se logre, pero sí quedarnos con algo en la mano para llevarlo al corazón. La forma más necesaria y significativa de ayuno, repito, como yo sinteticé o como yo quiero proponer esta expresión en la mano. La forma más necesaria y significativa, del ayuno va más allá del aspecto corporal, es decir, abstenerme de alimento. No solamente es eso es bueno, es válido y es la propuesta que la Iglesia nos hace desde siempre. Vale la pena. Pero entonces, ¿qué tiene que ver más allá del aspecto corporal? Dios, escúchalo bien, Dios nos invita al ayuno del corazón. Es decir, una disposición desde mi interior para poder hacer las cosas en el exterior. Me voy a abstener de alimentos, sí, pero es porque hay una disposición antes interior. Me voy a abstener de imágenes nocivas, las que no me ayudan, sí, porque hay una disposición, no hay un querer. A lo mejor es contemplar una imagen de Jesús, por ejemplo, Jesús crucificado, Jesús enseñando, alguna otra imagen religiosa, de algún santo incluso. Bueno, son imágenes que nos pueden ayudar en lugar de las otras. Y de lo demás, de qué palabras, de qué situaciones, pero ¿por qué? Porque antes está mi disposición interior, de aquí del corazón, hacia afuera. Esa es la síntesis, la repito de una vez más, la forma más necesaria y significativa de ayuno
va más allá del aspecto corporal, es decir, el abstenerme de alimentos. Dios nos invita al ayuno del corazón, es decir, una disposición desde mi interior. Y como comenzamos también el programa anterior con este decálogo de la Cuaresma, Mari, te dejo el micrófono para que nos digas cuáles son los 2 puntos para ir sumando en nuestro decálogo a los 2 que vimos la semana pasada. Ok, gracias Ángel. Bueno, nada más para recordar así de súper rápido, la semana pasada vimos la Cuaresma es desierto, desierto ese de silencio para tener ese encuentro personal con Dios. También vimos la Cuaresma es perdón y nos ponían ahí, Rosy nos hablaba de 2 ejemplos muy bellos de perdón, y uno de ellos, el hijo pródigo, cómo regresa a su padre, que esa Cuaresma sea ese momento de regresar al padre. Y los que nos corresponden a ver el día de hoy es la Cuaresma es sobriedad, sobriedad. Privarse voluntariamente de pequeñas o grandes comodidades, de pequeñas o grandes, pero comodidades, pero que sean inútiles y a veces incluso perjudiciales para nuestra salud. Bien importante esto. Privarse voluntariamente, o sea, privarse voluntariamente. Lo que viene, lo que nos decía Ángel, pues que sea desde el corazón. Cuando yo actúo desde el corazón, entonces hago las cosas voluntariamente. Y cada uno sabemos cuáles son esas cosas que tenemos ahí, que son esas pequeñas o grandes comodidades que muchas veces son inútiles en nuestra vida y que hasta nos hacen daño. El siguiente que nos corresponde ver hoy es la Cuaresma es abstinencia, no solo de carne, sino abstenerse de todo el tiempo de pronunciar palabras hirientes para aprender a bendecir, o de las formas que mencionamos dentro del ayuno. Entonces, la Cuaresma es abstinencia. Y esto sería parte muy bonito, abstenernos de esas palabras hirientes para mejor bendecir. Entonces, esto es nuestro decálogo, estas 2 son los que nos corresponden en este día. Llevamos 4 ahorita. Bien, gracias Mari. Recuerden que durante la semana esperamos hacerlo mañana mismo ya, entregar en la página de la Oficina Internacional de las Escuelas San Andrés, ponemos la síntesis o una infografía del programa. Entonces, la vez pasada lo pusimos el mismo martes, esta vez la pusimos ya unos días atrás. Esperamos, con el favor de Dios, subirlo mañana mismo, si es que no hoy, más tarde por la noche, para que tengan acceso ustedes a una infografía de los contenidos que desarrollamos hoy durante el programa. Entonces, espérenlo por allí en la página de las Escuelas de Evangelización San Andrés, de la Oficina Internacional. Vamos despidiendo todo nuestro programa antes de la bendición o junto con la bendición. Padre Esteban, como tú te sientas libre para decirnos, ya me despido y de parte de Dios la bendición, como tú te sientas. Adelante. Bueno, a seguir animándolos a que nos sigamos encontrando cada martes. Hay una riqueza que Dios nos está dando, que nos permite compartir, descubrir, y en esto de ir alimentándonos unos a otros, es como sin duda el corazón se va ensanchando. Así que bueno, a que siga cada uno compartiendo desde su lugar. Gracias por hoy acompañarnos. Este Dios que tanto nos ama. Y me quedé pensando en algo, Ángel, si me permitís un momento. Que Dios nos libre de los maquillajes. Que nuestra fe no sea una fe de maquillajes, sea una fe auténtica, verdadera, digo, la fe que quiere Jesús. Con esa pregunta de Isaías, que estaría bueno volver sobre ella en estos días, que no se refiere solo al ayuno, sino a nuestro modo de vivir, lo cotidiano, ¿no? Estoy viviendo como Dios quiere que viva, la Cuaresma, mi vida, todo. Entonces, creo que ahí hay como una intuición que Dios nos está poniendo en el corazón para seguir ahondándola. Y vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en este caminar, que nos siga concediendo la gracia de disfrutar de su dulce compañía y que especialmente nos siga alentando a seguir trabajando juntos para el reino. Que descienda sobre todos ustedes, sobre su familia y sus comunidades,
la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Esteban. Mari, vamos despidiéndonos. Gracias, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí atentos, los que nos han acompañado, y aunque sea, reposteen otra vez para que otras personas más reciban esta bendición. Y pues los esperamos la próxima semana, porque recuerden que tenemos una cita en compañía del Maestro. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Voy a leer un comentario que me encontré aquí de Iliana Medina desde Nicaragua, para que nos dice: excelente reflexionar de manera constante y permanente. Qué bien que no es de temporadita ni de cambiar el menú, sino como un curso de relaciones humanas en presencia del Maestro con los demás. Qué bueno, gracias por acompañarnos, Iliana. Un gustazo hasta allá, hasta Nicaragua. Dice Alima Abel, dice: yo me estoy absteniendo de ver series mundanas y estar más tiempo con la palabra y viendo retiros espirituales ignacianos. Pues adelante. Señor, ayúdame a vivir, dice Delia Cristina. Señor, ayúdame a vivir esta cuaresma de acuerdo a tus palabras, que así sea. Clarita Ángel, sí, que así sea, como Dios quiera, yo acepto. Y después viene amén de Clarita, Luz Canchola, amén, Natividad Campos, allá de Arizona, amén, Silvia Lilian, Delia, Marilena Zacarías, allá de San Pedro Sula, qué gusto, nos dice amén. Teresa Martínez, Eva Ríos, amén, Dios les bendiga. Pues son los amenes, que significa estamos en eso, estamos en el canal, estamos en la sintonía. Saludos, Ángel, gusto de verlo mucho mejor. Judith Mata, gracias a Dios, gracias a sus oraciones también. Ahí estamos en el mantenimiento delante del Señor. Oigan, muchas gracias de veras por acompañarnos. Gracias, Padre Esteban, por tu esfuerzo, por tu dedicación, aún con tus ocupaciones de ministerio propio, por tu sacerdocio ministerial. Hacer tiempo es una bendición y la gente lo agradece, las personas nos lo han agradecido también. Mari, gracias de veras también por tu cercanía, y saludamos así de manera prontita a Germán, que pronto esté con nosotros otra vez. Rosy, también saludos hasta allá, hasta Georgia, para que también nos acompañen en otros programas. Y a quienes hacen posible, gracias de nuevo. Nos seguimos encomendando a su oración. Acuérdense de seguir pidiendo por Pepe, por Martín, por los que estamos de alguna manera debilitados en la salud, para que el Señor nos siga fortaleciendo. Y recuerden, deja todo en manos de Jesús. Con la alegría de evangelizar,